saludarles, amigas y amigos de Human to Home. Bienvenidos a Hablemos de Consultoría. En esta primera transmisión del año estamos muy felices porque vamos a tener dos invitadas de lujo. Vamos a estar hablando sobre los comportamientos de los consumidores. ¿Será que los clientes siempre tienen la razón? Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a tener a las autoras del libro Comportamientos Disfuncionales, el lado oscuro de los consumidores de servicios, que es una edición de la Universidad de Sonora y de la editorial McGraw-Hill. Y pues es un gusto presentarles a Cecilia Encinas y Judith Cavazos, ambas doctoras, queridas colegas y admiradas además, que ahora van a presentar sobre este libro, pero también nos van a dar mucho tema de conversación sobre esto que a los consultores nos hace tanto sentido, que es saber si siempre el cliente tiene la razón, si los consumidores de servicios siempre se comportan de manera adecuada. Y vamos a tener una charla entre amigas, bonita, fluida, que ya quisiera que empiece. Pero antes que eso, hicimos una videosemblanza de Cecilia y Judith que les vamos a presentar. Adelante, corre video. Cecilia Encinas es profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora Campus Nogales. Cuenta con estudios doctorales en Dirección y Mercadotecnia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y un segundo doctorado en Educación por la Universidad Durango Santander y estudios a nivel maestría y licenciatura en Administración Pública. Judith Cavazos es licenciada en Administración de Empresas con 2 maestrías, una en Administración y otra en Mercadotecnia. Además, realizó un doctorado en Dirección y Mercadotecnia. Labora en la Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y su línea de investigación se centra principalmente en temas de marketing e innovación social. Juntas nos presentan el libro Comportamientos Disfuncionales, el lado oscuro de los consumidores de servicios. Les damos la más cordial bienvenida a Hablemos de Consultoría. Qué maravilla, Ceci y Judith, tenerlas aquí hoy charlando sobre su libro y sobre tantas cosas que platicar, ¿verdad? Les doy la bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, te saludo primero a ti, Judith, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Y Ceci, querida. No, pues, ¿qué puedo decir? Encantada de estar aquí y agradecida además por la invitación y coincidir con Judith, que siempre disfrutamos este tipo de actividades. Maravilloso. Y por supuesto, antes de entrar en tema, a mí me gustaría saber, cuéntenos un poquito su experiencia, qué ha significado para ustedes hacer en coedición este libro, trabajar juntas, el tema que es importantísimo y además bien interesante. Cuéntenos su experiencia un poco, adelante. El micro es de ustedes. A mí me gustaría comenzar. Quiero comentarles que Ceci es una investigadora que está enfocada en la línea de servicios y debo mencionar que Ceci se caracteriza por tener siempre muy buenas ideas en la investigación. Y cuando me contó que quería trabajar esta línea, yo dije, wow, es una línea importante en un momento que está llegando en un momento adecuado y no estoy hablando de la pandemia, tenemos un rato trabajando con esta línea de investigación y trabajar sobre el lado oscuro de los consumidores, como le hemos denominado al libro, no es un tema fácil. No solo por la investigación, sino porque todos en algún momento podemos ser proveedores de servicios, pero al mismo tiempo somos consumidores. Entonces, escribir sobre el tema ha llegado a ser incluso difícil. Había veces que había que parar para detenernos y reflexionar sobre lo que estábamos trabajando y creo que el resultado fue un producto muy valioso. Seguro que sí, además de que es un tema bien interesante porque nuestro comportamiento no es igual, ¿no? Cuando somos proveedores que cuando somos clientes, ¿verdad?
Y bueno, tanto que hablar sobre ello. Ceci, ¿cómo ha sido tu experiencia con este hijito tuyo, este nuevo libro? Además, ni más ni menos, respaldado por la Universidad de Sonora y por la editorial McGraw-Hill. Bueno, yo quiero comentar que efectivamente la investigación que hemos realizado Judith y yo, que además Judith fue mi maestra y mi directora de tesis, y a partir de ahí logramos desarrollar una relación que creo que a veces es difícil de, ¿cómo decirlo?, de embonar para poder desarrollar de manera conjunta y además que nos gusten como las temáticas y como en la misma orientación. Es difícil, pero creo que no lo logran muchos investigadores, pero Judith ha sido una parte muy importante en que yo pueda realmente desarrollar ese tipo de temas. Y el origen era más positivo, le voy a llamar. El origen de la investigación era la parte de mayor compromiso y de mayor lealtad en los consumidores de servicios. Hablábamos de un constructo que se llama Customer Citizenship Behavior y aunque no es la contraparte, después lo fuimos entendiendo, pero en un inicio parecía que sí. Y al ir profundizando en esos comportamientos positivos de los consumidores, fuimos encontrando que había otra parte que tanto los investigadores, los académicos, los consultores, las empresas, dejamos de lado, porque nos enfocamos a esa parte de cómo sí sean leales, cómo sí hable positivamente la marca, cómo sí la recomienden, pero resulta que hay un mundo enorme creciendo de consumidores que pueden dañar a la marca, a las organizaciones, a los prestadores del servicio y a otros consumidores. Entonces fuimos indagando hasta que encontramos un mundo muy profundo. No es sencillo ni es uno. Lamentablemente lo que ustedes podrán ver después en el contenido del libro es que hay una gran variedad, una gran diversidad de este tipo de comportamientos no positivos en los consumidores. Entonces, efectivamente no fue fácil, pero estamos muy contentas por el resultado y estamos muy conscientes que es una aproximación y que ojalá haya otros que están en la práctica, que deseen conocer más y que ayuden a las organizaciones a gestionar este tipo de comportamientos, porque quizás no los puedan eliminar. Seguro que sí. Y además, bueno, es un tema que se interrelaciona con otros que están en boga, por ejemplo, la reputación corporativa, ¿no? El clima laboral, todo tiene que ver también con este comportamiento que los consumidores tienen hacia la empresa, ¿no? Porque finalmente, pues yo creo que también se basaron un poquito en la teoría sistémica. Déjenme saber si estoy equivocada o no. Pero pues bueno, cuando hablamos de que la organización es un sistema abierto, y que pues todo el exterior le permea, ¿no? El comportamiento a la organización. Y cuando tenemos de repente fenómenos como ataques en redes sociales, como algún desprestigio por parte de algún consumidor, el clima, la comunicación al interior de la organización se dañan. Entonces es un tema fascinante, en realidad, como bien dice Ceci, que involucra muchos factores y más en nuestros entornos que son tan complejos, tan ambiguos ahora, ¿no? Y yo voy a empezar con una pregunta detonadora. Me encantaría preguntarte, Judith, ¿el cliente siempre tiene la razón? A nosotros nos enseñaron que el cliente siempre tiene la razón, que lo que diga el cliente está bien. Es una excelente pregunta porque ese fue un elemento, la satisfacción fue un paradigma de la mercadotecnia de la década de los 80. Y la forma en que se pensaba que se alcanzaba la rentabilidad era logrando la satisfacción del cliente. Mientras más satisfecho esté el cliente, pues entonces más rentabilidad. Entonces, este esfuerzo como una maquinaria, este esfuerzo de las organizaciones por satisfacer a los clientes, nos llevó justamente a frases como esta que acabas de mencionar. Seguramente hay otras, pero es el cliente siempre tiene la razón. Y
la realidad es que hoy, en el siglo XXI, sabemos que no es verdad, que no necesariamente es así. Hay ocasiones en que seguramente el cliente tiene la razón y hay otras ocasiones en que seguramente el cliente no tiene la razón. Cuando hablamos del lado oscuro del consumidor, en realidad de lo que estamos hablando son de comportamientos que llegan a ser considerados o catalogados o clasificados como disfuncionales. Entonces, eh, que un cliente exprese cómo se siente es bueno. Que un cliente manifieste en las redes sociales eh, cuando un servicio o un producto no funciona, creo que a todos nos ayuda. Puede ser muy sano. Personalmente, por ejemplo, me gusta muchísimo ver las recomendaciones cuando necesito un servicio médico. Me gusta mucho revisar qué se dijo, qué se está diciendo de la experiencia de estos consumidores o de estos usuarios de estos servicios, y me da un referente de el médico que voy a elegir. Esto es maravilloso. La tecnología nos ha permitido eh, tener unas redes más, lo voy a llamar así, más democráticas, y permite que la información fluya y está mucho más al alcance de varias personas. Sin embargo, cuando las relaciones son disfuncionales, en realidad hay una intencionalidad de daño a la organización. Y entonces, esto ya no puede ser una relación sana y puede haber una intensidad en esas relaciones. Es decir, puede haber no quejas de los clientes, sino unos clientes fuertemente quejosos que en realidad hay una intención ahí de dañar. Pero puede haber digamos, este es un continuum en el que puede llegar a haber incluso, eh, puede haber sabotaje, incluso puede haber manifestaciones que pueden ser muy violentas y que pueden dañar no solamente a la organización, sino también, como tú bien mencionabas, así pueden dañar a los integrantes de esa organización porque son vistos como los representantes de una empresa. Es decir, cuando ya hay dolo, ¿no? O sea, cuando ya no es solamente una acción de queja, no es solamente una acción de reclamo, sino es como, ya quiero dañar a la compañía. Bueno, en redes es clarísimo, ¿no? Es clarísimo el fenómeno que sucede cuando de repente se apoyan incluso entre personas para dañar la reputación o el prestigio de alguna empresa. Bueno, yo lo he visto así en redes, pero también he tenido digamos, la oportunidad de exhibir a alguna empresa en una mala práctica a través de Twitter. Ejemplo, y voy a poner brevísimo este ejemplo y pues continuamos con la charla. En alguna ocasión, para dar un taller de Lego, pedí 50 cajitas de Lego que eran obsequios para los participantes al Palacio de Hierro. Me llegaron en un lapso de un mes en 10 paqueterías diferentes. Ay. Y la mayoría de las cajas estaban dañadas. ¿Yo qué hice? O sea, llamé 1000 veces, no me atendían, no, o sea, nada. Y lo que hice fue ponerlo en Twitter. A la media hora tenía yo la llamada directamente en mi número. Entonces, así como también hay comportamientos dañinos de los consumidores, sin duda, pues también los hay por parte de la empresa. Por eso estamos en medio de un tema tan interesante y tan complejo. Yo te preguntaría, Ceci, ¿hay realmente un lado oscuro como consumidores? ¿Tenemos un lado oscuro? Yo te regresaría a la pregunta. ¿Tenemos un lado oscuro como personas? Eres consultora en el área organizacional. A ver, como seres humanos somos complejos y no hay así como que blanco y negro. Sin embargo, sí, en los comportamientos que no son deseados tenerlos en los consumidores, que son, como dice Judith, disfuncionales, o como otros autores los llaman aberrantes, antisociales, y bueno, un largo listado, que se pueden manifestar en diferentes intensidades. Sí existe, sí tenemos características, sí tenemos ese tipo de, pues, de manifestaciones, así como lo sabemos que también al interior de las organizaciones los empleados tienen comportamientos que también son complejos y que no son positivos y que a veces no logramos
comprenderlos en su totalidad, pero que nos meten en problemas, bueno, igual los consumidores, ¿no? Y quiero retomar un poco lo que hablaban hace un momento de la inmediatez en la que vivimos actualmente como sociedad. Es decir, sí, efectivamente las redes sociales, sí, efectivamente los canales para manifestar una queja cuando un servicio no es prestado de manera correcta, pues es útil y es positivo, ¿no? El problema es que hay ocasiones que no tienen nada que ver con la prestación del servicio. Es decir, acá fue una consecuencia de la mala prestación. Pero este otro lado que tienen los consumidores puede ser que no necesariamente obedezca, que sea efecto de la prestación del mal servicio, perdón. Es decir, hay personas que de manera natural o de manera por rasgos de personalidad ya tienen un comportamiento y lo vemos en mercadotecnia, en los haters de una marca, así como hay los que aman a la marca, pues bueno, también hay personas que su forma de ver las cosas, su manera crítica, siempre se va a manifestar, ¿no? Entonces vemos personas que tienen comportamientos disfuncionales leves como ser descorteses, pero también tenemos otras que son escépticos, hay otros que son cínicos en la prestación del servicio, hay personas que toman en sus manos la posibilidad de hacer boicots contra la marca y se lo toman muy en serio. Hay personas que agreden quizás a los empleados, hay personas que agreden quizás al gerente comercial, no solo a la marca, ¿no? Lo toman sobre diferentes factores dentro de la empresa. Hay gente que toma revancha y se da a la tarea de buscar cómo sí dañar en lo particular o en lo general. Hay gente que acosa así. Y podemos hablar, si hay aquí compañeras del sector turístico, quizás nos podrían dar ejemplos, pero a montones, lamentablemente, de cómo el personal del sector turístico sufre de acoso en diferentes niveles. No solamente el responderte de manera descortés, ¿no? O sea, hay personas que de verdad trascienden lo que es correctamente en términos sociales, ¿no? Y hay gente que también hace berrinche y hay gente que le gusta rayar los baños y hay gente que le gusta quebrar ventanas y hay gente que le gusta robarse artículos en periodos de escasez. Hemos visto tantos ejemplos de que se roban, no sé, no voy a decir marcas, pero se robaron una tienda de electrodomésticos o personas que quieren llevar ventaja en la prestación, como regresar la prenda que compró después de haberla utilizado o comer gratis. Todo eso es parte de unos comportamientos que no debieran darse, ¿no? Claro, Ceci, de los malos comportamientos. Y bueno, es un fenómeno entonces cultural, social, es un fenómeno individual. ¿A qué se deben esos comportamientos en los consumidores, Judith? Bueno, no hay un solo aspecto, sino hay varios aspectos que pueden influir en ello. Uno de ellos, me gustó mucho lo que comentabas, o sea, sí puede ser una característica individual. Ceci hablaba de la personalidad, sobre todo, por ejemplo, hay distintos rasgos de personalidad, algunos más empáticos, más tolerantes, pero hay otros rasgos y que además los poseemos todos, los que proveen los servicios, pero también los receptores de los servicios. Entonces, es decir, a lo que quiero llegar es, puede haber un empleado poco tolerante a la frustración, por ejemplo, de ahí que sea tan importante hacer muy buenos perfiles de puesto, por ejemplo, en el turismo que hablabas, ¿no? O imagínense un chofer de un servicio de transporte público. Digo, raramente pensamos en el servicio que provee, pero es una persona que necesita un perfil de mucha paciencia. O sea, está lidiando con el tráfico, está lidiando con personas todo el día y estas personas con distintas características, está lidiando con el clima, con el entorno, etcétera. Entonces, evidentemente, en estas
interacciones que se dan, pues la personalidad nos aflora a todos en distintos momentos de encuentros de servicio. De tal forma que efectivamente hay rasgos de personalidad que son más, que tienden más hacia la agresión, por ejemplo, y hay rasgos de personalidad más tolerantes, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué esperaríamos? Los estudios reflejan, muchos estudios reflejan o han encontrado que, pues, personalidades más orientadas, más agresivas, pues evidentemente tienden a explotar mucho más rápido o son de mecha corta, le diríamos. Pero no solamente es la personalidad, no solo son los rasgos individuales, incluso, bueno, llamemos los factores situacionales también pueden incidir. Entonces, yo hablaba hace un momento de un servicio que nos parece tan cotidiano, que tal vez usamos muchos de nosotros todos los días y que finalmente, pues los factores situacionales y pueden estar influidos desde el clima hasta otros elementos que la hora del día, cuánto tráfico hay. Y bueno, puse ese ejemplo, pero ahora imagínenselo en el turismo, por ejemplo, en una estación donde están en alta, es evidente que hay que atender muy rápido a las personas. A mí me impresionan los restaurantes porque todos los que llegamos solemos llegar con hambre. O sea, cuando llegamos por ese servicio, llegamos con con una necesidad apremiante que esperamos que nos sirvan, pues, rápido, que nos sirvan bien y queremos quedar con esta experiencia encantados. Pero no solamente son también los factores situacionales, incluso se ha encontrado que otros dos factores, digamos, uno de ellos son los demográficos. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que los hombres tienden a ser digamos, biológicamente más agresivos que las mujeres. Pero no solamente hablo de agresión, hay, por ejemplo, esto que hablábamos de los robos, estudios serios que se han hecho en Estados Unidos han encontrado que quienes más hacen estos robos hormiga, vamos a llamarlos, en tiendas, etcétera, son más mujeres que hombres. Entonces, puede ser que también hay ahí elementos biológicos que son más correlacionales, vamos a llamarlo así, más que causales, que han mostrado este tipo dependiendo del tipo de situación y el tipo de evento específicamente que estemos hablando en la intensidad del comportamiento disfuncional, puede haber un factor biológico involucrado. Y por último, incluso los elementos, hay un factor social o factores sociales. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con psicología, especialmente con psicología social, porque pues hay personas que cuando están en grupo, cuando están en masa, entonces se generan cierto tipo de comportamientos porque estás más anónimo. Entonces, pues el boicot tal vez en grupo me deja en una manera más anónima, me protege, o esto que comentaba Ceci, ¿no? Cuando vienen las turbas y vienen a una tienda y rompen los vidrios y entonces empiezan a saquear, pues es raro que veamos ese comportamiento de forma individual. Generalmente lo vemos en grupos. Entonces, hay distintos tipos de factores que pueden influir en este tipo de comportamientos y hay que entenderlos, tanto como consumidores para aprender sobre nuestra forma en que podemos comportarnos o hasta dónde podemos llegar como consumidores. Y por otro lado, también para que las empresas en algún momento puedan desarrollar estrategias. Me gusta mucho lo que dijo Ceci. O sea, en realidad, esto suena muy fuerte, pero hay aspectos muy propositivos. Gracias. Gracias, Judith. Qué impresionante todo, o sea, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del cliente, del consumidor, pero también de la empresa. Y fíjate que yo las estaba escuchando y decía, caray, no, por más que nos consideremos muy buenas personas y muy buenos como clientes, muchas veces no nos salvamos porque no nos damos cuenta que estamos generando un daño a la empresa, ¿verdad? Tú hablabas de la restaurantería, del sector turismo, donde está sobrevalorado el tema de la atención al cliente, ¿no? El cliente puede hacer una grosería y el del mostrador de todos modos te va a sonreír.
y pues de repente, ¿quién no ha llegado a un restaurante y decir, me traes esto, me traes lo otro? Se atrasan un poco en cocina y cuando te llega tú dices, ¿sabes qué? No, o sea, lo pedí hace un rato, ya no lo quiero. Y no te das cuenta que estás ocasionando un daño económico, logístico, etcétera, a la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también su libro, que ya me imagino que está increíble, ¿no? También nos va a hacer una reflexión, nos va a regalar una reflexión a nuestro comportamiento mismo como clientes, ¿no? Qué interesante, de verdad, Ceci, Judith, estamos charlando sobre su libro Comportamientos Disfuncionales, el lado oscuro de los consumidores de servicios, que es una edición de la Universidad de Sonora y McGraw-Hill, que por cierto está en Amazon. Yo ya estoy así, ya lo busqué, ya lo encontré para darle clic. Les recomiendo mucho que lo hagan y les pediría que también en el transcurso del programa, si nos pueden regalar en los comentarios el link para hacer la compra de su libro, se los voy a agradecer también. Voy a dejarles unos saludos aquí en el chat del Facebook Live para Ivonne Ramírez, dice saludos, muy interesante su tema. Y es verdad, dice, el Twitter es una maravilla para las quejas, tiene toda la razón. Mi querida Ivonne, amiga, te mando un gran saludo, gracias por conectar, como siempre nos acompañas en el conversatorio. Cristian Enrique dice, saludos desde Moctezuma, Sonora, saludos hasta Sonora, muchas gracias, Cristian, por conectar. Uriel dice por ahí, cuando estaba comentar, esto es lo que dices, Luis, muchas gracias a todas y todos los que conectan. Y bueno, continuando con el tema, Ceci, ¿tú cómo piensas que podría, en este caso, relacionarse mejor la empresa con sus clientes? ¿Debemos estar prevenidos como empresa? No sé si nos escuchas, Cecil. Para una situación, pausaditos en la imagen, ¿verdad? Sí, nos ¿Me quedamos escuchaste la pregunta, Ceci? Ay, no sé si me escucharon o no. Sí, nos quedamos en que te preguntabas si las empresas pueden tener una relación sana con los clientes, ¿no? Clientes. Y en este caso, pues, ¿de qué dependería, Ceci? Bueno, pues precisamente en el libro intentamos encontrar una forma de gestionar o de minimizar el daño de este tipo de comportamientos y establecimos 3 momentos para tratar de mantener una buena relación entre estos dos actores. Establecimos un antes del servicio o pensamos en qué debería de pasar antes, qué debería de pasar durante y qué debería pasar después. Evidentemente, creo que podemos llegar fácilmente a la conclusión de que hay que planear, ¿no? O que la empresa tendrá que prever este tipo de situaciones. Evidentemente, habrá que promover una cultura orientada o centrada en el cliente, que eso difiere de que creamos que el cliente siempre tiene la razón. Tener una cultura centrada o enfocada con el cliente al centro tiene que ver con que tenemos que entender que hay que conocerlo, reconocerlo y a veces reconfigurar a ese cliente. Llegamos a hablar en una parte del libro de la educación que hay que hacer con nuestros clientes. ¿Okay? Obviamente en la primera fase, que es antes de prestar el servicio, pues hay que identificar las características de nuestros posibles consumidores. Hay que hacer un buen diseño del servicio. Hay que establecer protocolos, hay que establecer guiones, comportamientos, es decir, como toda, en teoría, cómo podría suceder. Pero lo más importante, creo yo, es durante la prestación del servicio y es allí donde quizás muchas empresas no estén dispuestas a invertir, uno, el tiempo, dos,
el recurso y las personas para poder realmente seguir comprendiendo o monitoreando si el servicio está correctamente prestado y si la interacción con nuestros clientes está teniendo resultados positivos. En este sentido, también proponemos durante la prestación del servicio que las organizaciones estén dispuestas a esta parte de co-crear o de involucrar a nuestros consumidores. Y en una tercera parte, aunque suene difícil, obviamente tiene que ver con renovar el proceso, pero incluso llegamos a concluir que a veces es necesario cortar la participación de ciertos tipos de clientes, en este caso, porque dañan más que lo que pudieran beneficiar a las empresas. Pero para poder llegar a ese término o a esa decisión que puede sonar muy, muy fuerte, pues evidentemente necesitamos estar conscientes de qué está sucediendo. Entonces, obviamente nos remite otra vez a, bueno, es que las empresas tienen que estar de manera constante identificando qué sucede con sus servicios. Y sabemos que se vuelve una bola de nieve cuando las empresas no lo hacen y entonces de pronto ven que existe un boicot, que existe quizás el rechazo de muchos consumidores, de que existen campañas en su contra, etcétera, cuando ya es un grave problema. Entonces, realmente, aunque parezca algo muy obvio, pues tiene que ver mucho con esta necesidad de las empresas de estar en constante cercanía con los consumidores. Por supuesto que durante la prestación del servicio, las empresas también tienen que proveer de herramientas para que la gente que esté en contacto con los clientes, los que planean el servicio, los que supervisan el servicio o los que piensan en cómo lo van a hacer, pues también tienen que estar conscientes de que se van a encontrar con este tipo de personalidades, con este tipo de personas y entender hasta dónde, o separar más bien, filtrar hasta dónde es consecuencia del comportamiento o del desempeño de la empresa y hasta dónde es el comportamiento solo y natural, le voy a llamar, aunque no es, ya dijimos que no es un solo factor la personalidad, pero hasta dónde tiene que ver con sí los consumidores, ¿no? Y también hay una fase al final, después de prestar el servicio, donde quizás el servicio está bien planeado y ya le diste capacitación a todos, pero quizás las personas a las que les diriges tu servicio no están familiarizadas con este tipo de servicios. Imaginemos, y entren los factores situacionales, imaginemos que puede ser una persona, una mamá como yo de 40 y quíbola de años, que se enfrenta a lo mejor a un servicio que está totalmente trasladado a la tecnología o que tiene que ser prestado mediante tecnología que rebasa mi conocimiento y que quizás yo estaría dispuesta a aprenderlo, pero quizás en ese momento mi frustración de no saber manejarlo me hace hacer un berrinche y decir es lo peor y no pensaron en mí. Puedo ejemplificar con los parquímetros, por ejemplo, que tienen que estar ligados con un celular y las personas que son de la economía gris, que son más allá de los 50 años y que quizás no todos en todos los países tengan acceso a tecnología, ¿cómo van a resolver esa parte de estacionarse quizás en el centro de una ciudad que está pues pugnando por tener tecnología para resolver o agilizar cosas y a lo mejor esa tecnología no es para todos, ¿no? Entonces, pues hay que revisar al final cuál fue el resultado y si nosotros fuimos los que provocamos esos comportamientos disfuncionales. Y si no los provocamos, también esta parte del control social que hablaba Judith hace unos minutos, ayuda, si lo sabemos gestionar, para orientar el comportamiento de otros consumidores. Entonces, digamos que si yo me junto con personas que son consumidores, que les gusta el boicot, pues seguramente ya en conjunto
nos animaremos a hacer cuestiones así. Pero también este control social de otros consumidores que me enseñan que no es correcto hacer ese tipo de actividades, pues quizás me lleven de una manera a reeducarme y a comprender cómo sí puede prestarse ese servicio y yo puedo recibir el beneficio de ese mismo, ¿no? No sé si quieras comentar, Judith, algunos ejemplos al respecto. En realidad, solamente creo que lo mencionaste de manera muy completa. Creo nosotras lo que hicimos fue exactamente lo que comentaste, ¿no? Dividirlo antes del servicio, durante el servicio y después de que se brinda el servicio. Y creo que las empresas, esta es la mejor forma en que pueden trabajarlo con distintas estrategias según la industria, el sector y el contexto donde trabajen, ¿no? Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y me quedé pensando que eh, em, desde mi perspectiva, algo muy importante es que las organizaciones no pueden controlar todo, todos lo sabemos. Entonces, a mí me encantan esos casos donde la empresa siempre deja como un margen, o sea, para que los empleados tomen ciertas acciones de acuerdo a sus criterios. Entonces, creo que no solamente los empleados, digo, depende de qué estemos hablando, pero no estoy hablando solamente de un empoderamiento, sino en realidad creo que ese tipo de colaboradores donde tú les dejas este margen en función de las políticas que existen, en función de lo que se trata, de lo que se prevé para distintas situaciones, em, y les brindas yo me animaría a decir como un esquema de posibilidades donde puedes responderle al cliente. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo he visto esto hecho o establecido en los Starbucks. Entonces, tienen varios elementos de recuperación del servicio del cliente. Cuando algo no funciona, digamos, en esta interrelación, entonces ellos tienen algunos elementos con los que pueden, voy a ponerle comillas, jugar para tratar de recuperar a este cliente, no solo para mantenerlo satisfecho, que era algo de lo que hablábamos, sino más bien para que esta persona se vaya contenta, se vaya más favorecida con la empresa. A lo mejor la relación no cerró bien, o sea, no cerró como se esperaba, pero qué lindo es si alguien, pese a que una relación con una empresa no termina siendo lo que se esperaba, puede hablar bien de ella, o al menos no hablar mal de ella. Por eso hablábamos de reputación y de otros elementos que cuando se plasman a través de estas herramientas de distintas formas, y desde mi perspectiva son formas de respuesta, hasta con inteligencia emocional, creo que puede tener más beneficios para una empresa de los que nos imaginamos. Bueno, yo estoy de verdad fascinada con tanto que hablar sobre este tema porque nos relaciona con muchos otros también igual de interesantes. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿qué se espera en el futuro? Hablando de tecnología, de relaciones online, empresa, clientes. Voy a intervenir primero. A mí es una pregunta que me encanta, me gusta muchísimo hablar de la tecnología, me gusta mucho cómo la tecnología, me fascina la forma en que la tecnología ha estado cambiando nuestras vidas los últimos años, la forma en que nos hemos adecuado todos, empresas, consumidores, nos hemos adaptado, gobiernos, en realidad los actores nos hemos ido adecuando a la tecnología, algunos más rápido y otros más lento. Pero creo que hablar de la visualización del futuro en estas interacciones de servicio es muy importante reflexionarlo, plantearlo, cuestionarlo, por supuesto, y creo que también las empresas necesitan ir pensando cómo esto va a impactar estas interacciones con los clientes. Y una de ellas, pues creo que un término que debemos mencionar es la robotización y la automatización, porque
Hace como 2 semanas en Estados Unidos, un restaurante, creo que fue esta cadena Denny's, que ni siquiera estamos hablando de restaurantes de 5 tenedores, sino básicamente son cafeterías, comillas, tipo VIPs aquí. Y les debo decir que lo que hicieron fue experimentar con meseros robots. Le estoy poniendo comillas, no sé si es el mejor término. Pero entonces imagínense, podríamos decir, bueno, si me va a atender un robot, entonces, pues los encuentros de servicio no deberían ser disfuncionales, ¿no? El robot digo, a menos que falle la máquina, que seguramente fallará, pero bueno, muchísimas veces, es decir, una cadena de este tamaño seguramente lo implementaría, uno, para ahorrar costos, dos, porque, bueno, las interacciones pueden ser muy eficientes. Y tercero, pues si quieren que siga con esta línea de la satisfacción, puede darme clientes más satisfechos. Y bueno, no saben el escándalo en el país del norte por esto que acabo de mencionar, porque es un asunto muy complejo. Desde mi perspectiva, claro, por supuesto que los robots llegarán, interactuamos con ellos en los chatbots, en las redes sociales, en las redes de empresas, en los chats de sitios web, y a veces creemos que estamos hablando con una persona y estamos interactuando con una máquina. Yo generalmente termino frustrada, sinceramente, cuando interactúo con los chatbots porque nunca terminan respondiendo preguntas tan sofisticadas y entonces siempre termino pidiéndole que me comunique con un humano. Sin embargo, es una realidad que estas interacciones están ahí y que las empresas sí están pensando en reducir costos. Eh, por supuesto, también están esperando que haya menos lados oscuros, seguramente están esperando que esto satisfaga más a los clientes. Y me gustaría poner otro ejemplo y le voy a dejar a Ceci para que ella también nos dé seguramente otros elementos tecnológicos, pero me gustaría comentarles que eh, eh, Walmart hace como poquito antes de la pandemia, esto haber sido en 2019, lo que hizo fue hacer un experimento en una de sus megatiendas en Estados Unidos y puso, toda la tienda estaba acompañada de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que puso en la parte de arriba, en los techos, puso cámaras. Hubo un par de zonas donde no las puso en la tienda, puso monitores, toda la tienda estaba muy acompañada de estos elementos de inteligencia artificial y tenían, ya saben, estos cuartos muy grandes que están registrando los movimientos de los clientes, sus características, de cómo, sobre todo esto es en el comportamiento, cómo se mueven por la tienda, en qué momento se rompió algo en un pasillo, porque volvamos al servicio, y entonces inmediatamente atenderlo. Lo que, y fue muy interesante porque Walmart lo que dijo fue, en este tipo de experimentos ya no estamos ocultándole a los clientes lo que hacemos. Es decir, antes teníamos estos compradores misteriosos, todavía existen, pero estos compradores misteriosos suelen ir a las franquicias, por ejemplo, o a empresas de servicio, hacen una compra, no saben quién fue, y se realiza básicamente para evaluar las características del servicio, medir niveles de satisfacción, saber si se cumplen hasta con ciertos criterios de estandarización. Pero ahora, eso desde la inteligencia artificial, Walmart dice, pues parece que ya no vamos a necesitar eso, porque le estoy mostrando al cliente que lo estoy observando, sabe que está siendo observado, pero todo esto que estoy haciendo y que estoy registrando en miles o millones de datos, que es al final minería de datos, lo vamos a analizar porque lo que queremos hacer es darle un mejor servicio al cliente. Entonces, la empresa sigue pensando en la rentabilidad, por supuesto, pero al mismo tiempo sabemos que en la medida que podamos implementar tecnologías que nos ayuden a ello, va a haber lo que se supone que va a suceder o lo que se espera es que haya menos desencuentros de servicio. En realidad, digamos lo que digamos en esta noche, todo eso está en experimentación.
estas tecnologías tan sofisticadas se están apenas probando. Te dejo la palabra, Ceci. Cielos. Yo considero que la tecnología, si la empresa no está preparada para hacer algo como con cualquier otro dato o como con cualquier otra investigación, si no está preparada para realmente implementarla o para obtener información y luego con ella efectivamente mejorar el servicio, y si no realmente conoce a sus consumidores, se va a convertir en factor detonante de un comportamiento disfuncional. Hace rato que comentabas de Walmart, yo creo que todos los que hemos ido a supermercados donde ya las cajas para pagar son mitad, pues así, autónomas, mediadas con tecnología, y quedan unas poquitas con cajeros con que son personas, obedece precisamente a esta comprensión de que no todos tus consumidores son iguales, ¿no? Yo les puedo contar, hay una tienda aquí en Nogales, Arizona, que se llama Safeway, y usualmente yo, consumidora, mujer cuarentona, mamá que quiere irse rápidamente y que voy fodonga, no quiero ver a nadie, quiero pagar en la caja e irme y no sufrir. Sin embargo, he visto consumidores que despotrican contra la caja automática, le voy a llamar, ¿no? Y algo falla y entonces tiene que venir una persona a resolver. ¿Qué pasa con este ejemplo? Pues que hay que entender que la tecnología será para algunos consumidores y quizás para otros no. Y entonces no podemos pretender generalizar, como no podemos generalizar nada, para que sea una solución para todos, ¿no? Volvemos otra vez a esta parte de estoy comprendiendo quiénes son mis consumidores, estoy comprendiendo cómo reaccionan y estoy tomando decisiones para resolver sus reacciones. Es decir, si ya me di cuenta que las mujeres a lo mejor pensionadas no les gusta pagar en cajeros automáticos, pues bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Y te llevo otra vez a la parte de tomar decisiones para planear o para involucrar en el diseño del servicio, ¿no? O recuperar si ya se te fueron a otro supermercado. Entonces, básicamente es entender eso, que la tecnología puede ser algo positivo para nosotros, pero también puede convertirse en algo perjudicial. Hay que entender que estamos enfrentándonos a este momento de inmediatez y que una sola queja puede detonar en un problema real para una empresa. Y creo que nosotras hemos visto y también como maestras enseñamos casos donde efectivamente se convierte en un problema mayúsculo, no en un problema que pudo haber sido gestionado de manera tranquilamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender en dónde sí la tecnología se vuelve a nuestro favor, como en procesos de logística, como lo vimos ahora precisamente con los supermercados que en pandemia entregaron servicios a domicilio y fueron comprendiendo que tenía que mejorarse, y había personas que se quejaban porque no podían pagar y había personas que se quejaban porque no llegaba a su supermercado completo y así. Y entonces vemos que sí, la tecnología puede ser nuestro aliado, pero también hay que entender que si la tecnología la implementamos, pero no mejoramos el servicio, se va a volver algo perjudicial, ¿no? Ventajas, pues sí, si efectivamente la gestionamos a nuestro favor, se convertirá en beneficio para nuestros clientes y en experiencias mucho más gratas que logren a lo mejor esta lealtad y esta buena relación con la empresa, ¿no? Pero creo que el estar escuchando a los clientes o preparar a la organización, a sus empleados para escuchar, y esa escucha por donde sea,
la obtenemos y realmente la convertimos en decisiones para beneficio de nuestros clientes, entonces podrá ser mejor. Pero no hay que olvidar, vamos a tener una tasa o vamos a tener un grupo de consumidores y de clientes que no van a responder a nuestras estrategias. Y entonces otra vez nos lleva a, hay que estar conscientes de que tendremos que tomar decisiones fuertes y entender hacia dónde está orientada nuestro negocio y, híjole, situaciones de crisis como la pandemia, pues también llevaron a muchas organizaciones a tratar como de ampliar su target, pero realmente salirse a veces y no estar preparado, pues te va a llevar a tener problemas más que beneficios, ¿no? A lo mejor en el corto plazo dices, sí, pues logré más clientes y logré más compras, pero quizás después de pasado un tiempo, eso se va a revertir, ¿no? Entonces, cuidemos el uso de la tecnología, puede ser a nuestro favor, pero hay que ser cautelosos entendiendo las características de nuestros consumidores, ¿no? Maravilloso, Ceci, muchas gracias. Pues yo les voy a dejar algunos saludos que se están generando en el Facebook Live. Alejandra Díaz dice saludos desde la Universidad de la Sierra. Muy interesante la información. Juan Pablo Acuña dice saludos desde Cumpas, Sonora. Muy interesante el tema, está viéndolo con atención. Martina Alcaraz, felicidades, doctora Cecilia Encinas. Muchísimas gracias a quienes se conectan esta tarde, noche, bueno, un poquito más temprano en Sonora, pero aquí en México Centro ya a las 8, casi 8 de la noche. Muchas gracias por su compañía. Ceci, Judith, podemos hablar, bueno, durante horas sobre este fascinante tema, pero yendo un poquito más hacia la recta final, me gustaría saber qué consejos o más bien qué sugerencias nos harían a las empresas de consultoría para prevenir o tener estrategias de atención al cliente que contemplen también los malos comportamientos de algunos consumidores. Por favor. Si quieren, yo empiezo y a mí me vienen algunos aspectos a la cabeza. Creo que ahora que hemos hablado tanto en el mundo sobre la salud mental, que es un tema que salió a flote, salió a flote por el deporte. La realidad Ceci lo comentó muy bien, o sea, tiene que ver también con estos efectos de pandemia, del encierro, etcétera. Creo que creo que necesita haber cursos y enfoques de consultoría justamente a temas de salud mental, pero no solamente desde el aspecto de personal, sino estamos hablando de estrategias para interactuar con los clientes, para interactuar y convivir con nuestros compañeros de trabajo y tener un ambiente organizacional sano. Y me parece que otro aspecto que yo veo es, creo que lo vivimos muchas veces en la vida personal y creo que ese también es un taller importante y tiene que ver con aspectos psicológicos, pero también con aspectos no solamente psicológicos desde las emociones, sino también sociales, y es aprender a poner límites. Y esto tiene que ver con las políticas, las propias políticas. Casi creo que tendríamos que hacer una auditoría para revisar lo que las organizaciones pueden realmente ofrecer a sus clientes, ofrecen a sus empleados y aprender a saber hasta dónde pueden llegar estos límites relacionados con estas interacciones de servicio y gestionarlas. Esto no es una pérdida. De hecho, ahora las propias tecnologías saben que el valor de los clientes no es estandarizado. Entonces, a veces lo que Ceci dijo hace rato es real y es efectivo. A veces es mejor dejar ir a un cliente o a un grupo de clientes que pueden generar un daño económico y no económico para la organización. Entonces, yo alcanzo a ver este tipo de temas que necesitamos trabajarlos, ponerlos sobre la mesa en las organizaciones y trabajarlos, y creo que los resultados van a ser muy favorables. No sé, Ceci, si tú quieres complementar.
Ah, Sacil, me pones en una encrucijada. A ver, híjole, en esta mirada sistémica que hablabas al inicio de la charla, es que puede ser un círculo virtuoso y puede ser un círculo vicioso. A ver, eh, desde el reclutamiento, desde el diseño de los puestos, desde poner a la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento adecuado, por el tiempo adecuado. Es decir, a veces pretendemos que, bueno, la persona que va a interactuar con o va a prestar el servicio, el cajero, quien ustedes quieran, la persona de contacto. Creemos que ya la elegimos, la pusimos, le dijimos, este es el guión, no sé, imaginemos un banco que luego no queremos mucho y que te dicen así con la vista hacia abajo, hola, buenas tardes, es un gusto atenderlo. Sabemos que no funciona, ¿no? Entonces, desde que elegimos quién va a prestar el servicio, desde que diseñamos el servicio, desde que le damos el guión para el servicio, está el detalle, ¿no? Y como empresas consultoras, tú mejor que nadie lo sabes, así tú me podrías contestar a mí esa pregunta. Eso es bien importante, esta parte. Pero la otra parte es entender que la formación que le damos o la capacitación que le damos a nuestros empleados no es algo que va a quedar para siempre. Es decir, si hablamos de una sociedad que está cambiando constantemente, la capacitación, los comportamientos, las interacciones, las personas, vamos a cambiar con la misma rapidez. Por consiguiente, la inversión en formación tendrá que ser fuerte, tendrá que ser diversa, cada vez más tendrá que ir a la parte psicológica, emocional, para poder lograr interacciones más saludables entre colaboradores y entre empleado y consumidor, ¿no? Entonces, yo recomendaría para las empresas consultoras, pues que empiecen a explorar y que empiecen a promover en las empresas de cualquier tipo, no solo de servicios, pero de servicios más, este otro tipo de temáticas más complejas de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas, de la inteligencia emocional. Por favor, todos ya a partir de mañana, un curso de cómo tratar con personas difíciles, y se da en todos los ámbitos. Perdónenme alumnos si están allí, pero personas difíciles como alumnos, personas difíciles como maestros, personas difíciles como empleados, personas difíciles como clientes, personas difíciles como líderes, gerentes, personas difíciles como consultores. Es decir, personas difíciles nos vamos a encontrar en todos los ámbitos. Entonces, hay que saber cómo gestionarlas, cómo interactuar con ellas, siempre y cuando primero podamos mantener un equilibrio nosotros antes de pretender irnos a prestar un servicio. Es decir, si yo no logro controlar mis emociones, pues difícilmente lograré interactuar con personas rudas, descorteses, porque entonces voy a estar en una permanente agonía y una ansiedad de que me maltratan. Bueno, pues si no es para ti, también hay que entenderlo, ¿no? Y esta parte del facultamiento de los empleados, o que yo me iría a la parte de la innovación en las organizaciones, creo que es bien importante también. O sea, que las personas que forman parte de esa empresa entiendan que tendremos que estar cambiando, innovando, pero que esas innovaciones no sean resultado de sueños que no tienen nada que ver con nuestras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que, perdón por ser tan repetitiva, pero es otra vez, conozcamos nuestra realidad para poder en función de ella corregir, ¿no? O mejorar nuestros procesos. Y abogaría por una filosofía organizacional muy, muy easygoing sería, o sea, muy así como de, por favor, tengamos la fiesta en paz, hagámonos la vida tranquila y feliz. Totalmente, Ceci. Y es que no eres repetitiva, tienes toda la razón y la tiene Judith. Y yo lo sintetizaría diciendo, bueno, énfasis
en la comunicación organizacional, no solamente lo interno, sino también cuidado en lo que estamos proyectando como empresas, hablando de reputación y desde la consultoría, que es el tema que nos reúne, ¿no? Tener también estrategias tanto para ofrecer, como le mencionaba Ceci, oye, resolución de conflictos, el trato con clientes difíciles, bueno, en este caso también las actitudes frente a crisis, todo eso que es bien importante que pues ahora sí que los clientes de nosotros, los consultores, lo sepan y lo tengan como una estrategia también preventiva hacia las malas conductas y los malos comportamientos del consumidor. Y bueno, no solamente la comunicación, sino volvemos al tema del bien común, del bienestar emocional, de cuidar el contexto en el que vivimos. ¿Para qué queremos más estrés, verdad? Si sabemos que allá afuera hay un montón de gente enojada, que hay un montón de gente que está dispuesta a dañar a la empresa por nada, pues vamos a prevenirnos. ¿Cómo? Pues moderando nuestras actitudes, previniendo también desde la empresa y teniendo herramientas para que si llega a suceder, sepamos cómo accionarlo, ¿verdad? Y cómo reaccionar ante ellos. Ceci, Judith, queridas doctoras, admiradísimas colegas, que no sea la última vez que visiten el programa, por favor. El tiempo se nos fue, son las 8 de la noche, México Centro. Agradecida completamente por haber tomado nuestra invitación y la puerta abierta. Por favor, visítenos nuevamente cuando esté el libro en la edición impresa. No olviden dejarnos en el comentario de Facebook Live el link para adquirir el libro. Y que tenemos que hacerlo ya porque este tema es un tema indispensable en consultoría y en cualquier giro empresarial. Nuevamente, bienvenidas y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias a tu equipo, a la gente que se conectó. Y pues esperemos que el libro detone el interés de muchas otras personas. Ya lo está haciendo. Gracias y gracias, amigas, amigos de Human to Home por conectar esta tarde, noche. Hasta la próxima.